El propósito, que siempre lo hablamos, es que tú eres, la palabra dice que somos reyes y sacerdotes. El Señor nos ha dado autoridad, pero nos ha llamado a ministrar delante de su presencia. Y eso dice que nos hizo a todos, no al pastor, a ti también, a los dos, a cada uno de nosotros. Nos hizo sacerdotes para poder estar ministrando entre lo divino y, por decirlo de una manera, lo perdido. Ser eso que conecta la bendición de Dios con aquellas personas que tenemos una responsabilidad, no como iglesia, no te pienses, no te vadas en la iglesia, sino cada sacerdote tiene esa obligación de ministrar delante de la presencia de Dios, y a ti el Señor te habrá puesto personas a tu alrededor, las cuales el Señor te ha puesto como encargado de ministrar a esas personas, y doy gracias al Señor porque yo creo que cada día más personas estamos entendiendo a lo que el Señor nos ha llamado, y es a ser sacerdote delante de su presencia, y todos juntos el poder bendecir no a esta ciudad, pero también al País Vasco, a España y al mundo, porque el Señor nos llamó hasta los confines del mundo. Y ese eres tú y yo, bendecidos para bendecir. Amén. Pero en ese bendecidos para bendecir, al final el Señor te ha bendecido, pero te ha puesto una responsabilidad, que es importante de que a veces entendamos de que el Señor nos ha dado algo, pero ese algo es con un propósito, y el Señor espera algo, por lo menos yo sé que lo espera de mi vida, y permíteme que te lo diga, también lo espera de tu vida, porque tú también eres un sacerdote, un hombre el cual Dios te consagró para su servicio, a pesar de que tú pienses que no eres digno. Yo tampoco soy digno. Ninguno. No conozco a ninguno digno. Bueno, a uno. Conozco a uno que solamente es digno de alabanza, de gloria. El único que dice que fue tentado como tú y como yo y que no cayó, que no pecó. Pero lo demás, andamos en esa debilidad, andamos en gracia, y el que nos sostiene es el Señor, y el que hace a través de nosotros es el Espíritu Santo. O sea, no te preocupes por lo que tú vayas a hacer o lo que tú puedas, porque el Espíritu Santo es el que va a ir haciendo en tu vida, tú vas a ser esa herramienta, como decía de Pablo, instrumento escogido, me es este y ese eres tú, y soy yo. Amén. Quiero leer una parábola en Mateo 25, en el versículo 14, el Señor hablaba así en parábolas como que no hablaba, pero la que metía, ¿no? Dice, para el que tenga oídos, que oiga. Y el que no quiere oír, también, que oiga también. Pero qué bueno, porque el Señor nos quiere enseñar. Jesús tenía ese deseo de que nadie se perdería, de que todo el mundo estaría alerta, de que aquellas bendiciones que Él había preparado de antemano no las perderías por dejadez. Y vemos que dice la palabra del Señor en el capítulo 25 de Mateo, en el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Está comparando el reino de los cielos, dice, con ese hombre. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos. Y vemos de que aquel que le dio 5 talentos, dice que rápidamente los puso a trabajar y le producieron otros 5 talentos. Aquel que le dio 2 talentos, de la misma manera, rápidamente los puso a trabajar y los multiplicó. Sacó otros 2. Pero dice que había uno que solo le había dado 1. No le había dado ni más ni menos, conforme a su capacidad. 1, porque Dios no te pide lo que tú no puedes. 1. Y dice que
lo escondió y lo guardó bajo tierra. Y ahí se quedó, sin ningún provecho. Pero fijaros lo que dice. Dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Es curioso porque dice, después de mucho tiempo. Ya seguramente que hasta se habría olvidado de que un día le iban a pedir cuentas. Algunos se han olvidado también, ¿no? O a veces nos hemos olvidado. Yo creo la mayoría de que un día, aunque te parezca que tarde, aunque parece, no, ya no viene. El Señor viene. Aunque haya pasado mucho tiempo, y dice que les pidió cuentas, ¿no? Que quiso arreglar las cuentas con ellos. Y qué bueno, qué gozo. Ver que se le presentó el de 5 talentos y dijo, Señor, me diste 5 talentos, rápidamente los puse a trabajar y mira, he sacado otros 5, toma, 10 talentos. Joder, y el amo se quedó maravillado y dice, ay, buen siervo y fiel. Sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque a veces nos quedamos con esa parte, sobre lo mucho te pondré. No, qué palabras más. Entra en el gozo de tu Señor. Dice que luego vino el de 2 talentos y vino con el mismo gozo. Señor, ¿cuánto tiempo has tardado? Te tenía todo esto aquí preparado. ¿Te acuerdas? Me diste 2 talentos, los puse a trabajar y los multipliqué. Tengo 4. Y el amo diciendo, pero qué siervos. Porque estando yo lejos y después de mucho tiempo, han sido fieles. Y aquello que les di lo pusieron a trabajar. Dice, buen siervo y fiel. Sobre lo poco me fuiste fiel. Sobre lo mucho te pondré. Y le dijo lo mismo. Fijaros que le dijo lo mismo que al de 5 talentos. Le dijo lo mismo. Entra en el gozo de tu Señor. Qué experiencia más gratificante, ¿no? Pero dice que vino el que tenía 1 y fijaros la actitud que tomó este hombre. Como quien dice, era el que menos responsabilidad tenía. Al que menos se le había dado. También era porque tenía menor capacidad. Pero fijaros lo que le dice. Señor, te conocía que eres hombre duro. O sea, te ha dejado un talento, se ha ido por ahí, ha confiado en ti. Y fijaros la gratitud que tiene este hombre. Todavía le dice, no, es que, como dice, es que sé que tú eres mala persona, que eres hombre duro, que le empieza a decir, siega donde no sembraste, recoge donde no esparciste. O sea, todavía lo insulta. Le dice que no, que el malo eres tú. ¿Cómo que vienes a pedirme cuentas si tú no te das cuenta cómo eres? Porque yo lo sé. Es lo que le está diciendo. Y continúa diciendo, por lo cual tuve miedo. Por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí, ¿no? Ese de talento en tierra, ¿no? Y dice, ya, y aquí tienes lo tuyo. Casi como diciendo que, pues no lo quiero. Tómalo. Pero fijaros la respuesta de este señor. ¿Os acordáis la respuesta anterior? No solamente que los iba a bendecir, que les iba a poner en lo mucho. Porque eso al final es lo que menos. Porque al final va conforme a las capacidades. No estamos aquí mirando quién más o quién menos, quién hace más o quién hace menos, o quién tiene más o quién tiene menos. No estamos hablando de eso. Porque estamos hablando de la recompensa. Entra en el gozo de tu Señor. Que era aquello que le estaba diciendo a aquellos hombres. Pero sin embargo, fíjate lo que le dice a este hombre que le había dado solo un talento. Siervo malo, negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí?
Por lo tanto, tenías que haber cogido mi dinero, habérselo llevado a los banqueros. Y por lo menos tendría los intereses de ese dinero. Y ahora no estaría aquí, no habría perdido, no se habría devaluado este dinero. Porque no es que le devolvió lo mismo, pasó mucho tiempo, el dinero ya no valía lo mismo, se había devaluado. Había perdido. Pero la actitud, ¿cómo cambia la actitud de uno de casi de fiesta, de regocijo, de entra en el gozo de tu Señor? A unas palabras duras contra este hombre. Siervo malo y negligente. Y fijaros lo que se continúa diciendo. Quitarle pues el talento y dárselo al que tiene 10 talentos. Dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, o lo que tiene, será quitado. Y fijaros al final, el final de este hombre malo y negligente. Y el siervo inútil. Estaba agresivo, ¿no? Un poco este hombre. Echarle las tinieblas de afuera. De allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremenda, ¿no? Parecía así, como que hablaba en parábolas y como que no decía nada, ¿eh? Pero con qué dureza, con qué claridad hablaba Jesús. Y esta parábola no es una poderosa lección sobre la responsabilidad y la fidelidad de los dones y de los recursos que el Señor nos ha dado a cada uno. Y nos desafía no a utilizar lo que Dios nos ha dado para la gloria de los demás y para beneficio, y para la gloria de Dios y para beneficio de los demás. Porque es importante que todo aquello que el Señor nos da es para glorificar a Dios. Para eso lo ha dado en tu vida. Al final lo de restaurados para restaurar, aquello que, todo eso que decíamos de que hemos sido llamados a tener relación entre nosotros con Dios, aquello que hablamos de crecer, de madurar en el Señor, de servir, de ir, pero al final todo eso era para adorar a Dios, para que nuestras vidas glorifiquen a Dios. Por eso al final decía, entra en el gozo de tu Señor. Y aquellos que no sé por dónde se habían perdido, no habían entendido el propósito del Señor, dice, echarlo fuera. Allí donde es el lloro y el crujir de dientes. Pero vemos de que todo es para la gloria de Dios y el beneficio de los demás. Y el propósito de esta parábola está enmarcado en un capítulo, el capítulo 25, que habla que el reino de Dios es semejante. ¿No? En el anterior están ahí las 10 vírgenes, ¿no? El reino de Dios es semejante. Y nos está hablando de lo que verdaderamente hay en ese tesoro que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas, que es al final la meta, la bendita esperanza con la que caminamos. Y el contexto en concreto de esta parábola al final nos está hablando de los últimos tiempos. Porque a veces se nos olvida. Se ha ido, se parece que no llega nunca. Si ya ha pasado muchísimo tiempo, si ya parece como que se habrá olvidado o igual ya ni viene. Pero nos está hablando del final de los tiempos, que un día todo será juzgado. Eso es lo que está hablando Jesús, no yo, lo que estaba hablando Jesús. De la necesidad de estar preparados para su regreso. El Señor dice, bueno, ir, vivir, pero no perdáis en mente de que voy a venir a pedir cuentas. Que en un abrir y cerrar de ojos estaréis delante de mí, dando cuentas. Y nos enseña cómo debemos de vivir, ¿no? Mientras que esperamos ese retorno. Porque eso es lo importante, siendo fieles y diligentes en el uso, ¿no? De nuestros dones, de nuestros recursos. Al final lo que el Señor está haciendo, lo que yo te he dado, ¿qué estás haciendo con él?
con ello. Y ahí entra todo, ¿eh? Ahí entra todo. Todo. Lo que te venga en mente, eso también. Y lo que no te venga en mente, también. Todo lo que el Señor ha puesto en tus manos, que Dios nos ha dado. Y el contexto nos ayuda a entender, ¿no?, esa importancia de la fidelidad, de la diligencia en nuestras vidas. Y como he dicho antes, ¿no?, y en especial, ¿no?, sobre ese regreso de Jesús. Y cuando vemos el significado de estos talentos, claro, cuando uno lo ve y dice, pues le dio 5, 2 y 1, pues parece poco, ¿no? Como que no era gran cosa. Cuando lo lees, a simple vista, parece, pues que bueno, pues que te invitó a un café y tampoco no era para tanto. Tanta la preocupación. Pero al final, un denario representa unos, más o menos, ¿no?, porque al final era una medida, como dice, en pesos, pero unos 6.000 denarios, cada talento, unos 6.000 denarios, y un denario era el salario de un día. Empiezas a multiplicar y la cosa cambia. Alguien vino, te dio, suponiendo que trabajarían los 7 días de la semana, pues estamos hablando como que estarías casi 3 años trabajando todos los días sin descansar, y el dinero de todo ese trabajo, te viene alguien sin pedirte cuentas ni nada, te lo da y te dice, toma, para que vivas, para que negocies, para que tires adelante. Pero claro, eso lo tienes que poner a trabajar. Estás hablando al que le dieron un denario. Si multiplicas al de 2, la suma ya y si multiplicas por el de 5, pues ya se dispara totalmente la cantidad. Porque a veces como que parece que el Señor nos ha dado poco. Pero estos denarios representan todos aquellos recursos, dones que el Señor nos ha dado, que, como digo, a veces te parece poco, pero que no son poco, que son muchos los recursos y dones que el Señor te ha dado. Tiempo, oportunidades. ¿Cuántas? Si empezaríamos a ver todo, estoy hablando de todo, lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, veríamos de que es mucho. Y el significado de estos talentos que Dios nos ha dado, ¿no?, en diferentes recursos, y tenemos que saber que somos responsables de usarlo sabiamente. No podemos andar así como que... Tú cuando vas a un trabajo, ¿qué es lo que haces? A que sabes lo que tienes que hacer. Y eres diligente en tu trabajo. Porque si no sabes, que te echa. Y el Señor ha puesto todas estas cosas y nosotros tenemos esa responsabilidad de usarlos sabiamente. De ahí entra la responsabilidad y la fidelidad de cada uno de nosotros. Fijaros, porque muchas veces parece como que las cosas, la responsabilidad es de otros. Como que a mí el Señor no me bendice mucho porque a mí me ha dado un talento. Que es muchísimo. O sea, es que aunque te haya dado menos que a otro, te ha dado muchísimo. Y pensamos que la responsabilidad es de Dios, que a ti te lo tiene que multiplicar sin hacer tú nada, cuando la responsabilidad viene en tu vida de ser responsable y fiel, no que en aquello que el Señor ha puesto en tu vida. Y cada uno de nosotros, cada uno de aquellos siervos era responsable de lo que había recibido. Aquellos 2 primeros, vemos que solamente cogerlo, fueron corriendo a trabajar. Tuvieron la iniciativa de ponerlos a funcionar y lo multiplicaron. Fijaros la actitud. Porque antes hemos visto la consecuencia, que es totalmente diferente, el día y la noche. Pero es que en la actitud de aquellos siervos a la hora de la responsabilidad, de la fidelidad,
también era totalmente contraria, ¿no? Aquellos dos primeros, el de 5, el de 2, como lo cogieron, se pusieron a trabajar y a funcionar, y el Señor, aunque tardó en venir, porque fijaros, el Señor confía en ti, que no está ahí con el ojo encima tuya a ver qué es lo que haces si te desvías un metro. No, te da tiempo. Sabe que igual en un día no tienes la capacidad de ponerlos a trabajar, pero no, es que dice, no, oportunidades te he dado. A veces toda la vida. Ha estado esperando hasta un momento de que el Señor al final no viene a nuestras vidas. Pero aquel tercero dice que coge y lo esconde. Es que es algo increíble. Y al regresar su amo, ¿no? Dice que recompensa a aquellos que son fieles y reprende al que es un negligente. Como no puede ser de otra manera. ¿Qué haces tú con tus hijos? ¿Qué es lo que haces tú? Pues el Señor actúa de la misma manera. Aquellos de que son, por decirlo, responsables, fieles, pues los recompensa. De aquellos de que al final que no tienen ninguna responsabilidad, que son infieles. Dice, sí, no, tú no puedes caminar, estar en esta casa. Y nos recuerda que habrá una rendición de cuentas. Hoy no hay gozo, ¿no? Hoy no hay así, aleluya y gloria a Dios, no, no. Hoy todo el mundo callado, a ver si los ojos del Señor pasan por encima. No se da cuenta que estás ahí escondido entre las sillas, ¿no? No estoy hablando de ti, Estoy hablando de otra iglesia que hay al lado Pero tenemos que usar los dones y los recursos para la gloria de Dios. La importancia de esa acción. Cuando el Señor nos da algo, ¿no? El poner a trabajar aquellos dos, no, que le había dado 5 y 2, e inmediatamente se pusieron a trabajar y lo multiplicaron. La acción y la diligencia es crucial para ser fieles. Aquel que lo coge y se pone, bueno, ya los usaré, no los vas a usar nunca. El que deja para mañana, que hay muchos, no, hoy pastor, no. Pero sí, yo sé, yo me voy a poner las pilas y yo me voy a poner a buscar al Señor, pero siempre mañana. No, ese viene el Señor cuando menos se lo espera. Y las palabras que oye, al final, siervo malo, negligente, echarlo fuera. ¿Qué querías? ¿Una suite? Y luego dice el lloro y el crujir de dientes. Y esa parábola nos enseña que tenemos que ser proactivos y diligentes en el uso de los dones, sin dejar que el miedo te detenga. Fijaros cómo fue la cosa. Dice, tuve miedo. No, uno tiene que ser proactivo y no puede dejar que el miedo lo paralice. Y tenemos que reflejar la gloria de Dios, ¿no? A través de esos dones que el Señor ha puesto en nuestra vida. Dios te los ha dado para que tú glorifiques al Señor. Fijaros lo que habla Pablo a los Corintios. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea, todo lo que el Señor te ha dado, todo lo que tú eres. O sea, dice, todo lo que hagas que glorifique a Dios. Nuestras vidas tienen que glorificar a Jesús. Y al multiplicar los talentos, aquellos dos siervos fieles glorificaron a su amo. De la misma manera que tú y yo, cuando somos fieles y usamos esos dones, esos talentos, esos recursos que el Señor ha puesto en nuestras vidas, glorificamos a nuestro Padre. De la misma manera. Usar nuestros dones para la gloria de Dios y implicarnos en el servicio. Qué bueno es cuando las personas se disponen a servir, a ser útiles. Aquello que Dios ha puesto, las capacidades que Dios ha puesto en sus vidas, las ponen al servicio de los demás, los ponen al servicio de su iglesia. Reflejar su amor y su verdad, porque lo demás
Como dice Pablo, el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder, en demostración del Espíritu Santo en nuestras vidas, que aquello que ha venido sobre nuestras vidas, al final somos capaces de ponerlo en práctica y de bendecir a las personas. Por eso digo, esos dones, ese usarlos es para bendecir a los demás. Glorificamos a Dios, sí, pero bendecimos a los demás. Los dones no son para nuestro beneficio, los dones no son para que, ay, mira qué dones tiene. Ay, mira, que hace milagros, ay, que bien ora, ay, que ora por los enfermos y sana. No es para la gloria de los siervos, sino es para la gloria de Dios, es para el beneficio de nuestros hermanos, de la sociedad, de aquellos que no conocen al Señor. Pedro en su primera carta dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrenlo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Para eso lo hemos recibido, para poder bendecir a los demás. Generosidad al utilizar, ¿no?, nuestros dones, nuestros recursos, para servir efectivamente a la iglesia, a la comunidad que tenemos cercana, a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a todo el mundo, a la sociedad. El Señor nos ha puesto todos esos recursos, todos esos dones para ser de bendición allí donde estemos, y no solamente en la iglesia, sino fuera, en nuestras casas, con aquellos que tratamos en el día a día de poderlos bendecir. Eso es lo que el Señor nos ha llamado, pero fijaros, porque el Señor termina de una manera, parece dura, pero termina de una manera. Las consecuencias de no hacerlo, de no usar nuestros dones, que nos advierte, dice, el temor y la inacción. Dice, cuando tú coges y eso que el Señor te lo ha dado, te lo guardas, dice, lo primero que viene es temor. Tuve miedo. Temor. Y luego inacción. O sea que al final lo que está diciendo, no haces nada. Andas con miedo y además no tienes la capacidad de hacer nada. Por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en tierra, le dice. Y ese temor hace que no usemos lo que Dios nos ha dado a ti y a mí. Fijaros lo que nos paraliza. El temor paraliza nuestras vidas. Y a pesar que lo tenemos y que son recursos que tenemos y capacidades sobrenaturales del Espíritu Santo que hay en nuestras vidas que nos los ha regalado, ese temor nos hace estar quietos, pero además de una manera sufriendo, viendo que no eres útil para nada. Y esta advertencia nos desafía a confiar en el Señor. Él nos está llamando a decir, tú confía en mí, que yo te los he dado para que tú los uses. Porque yo sé la capacidad que tú tienes. No le dio más que su capacidad, no, lo que Dios te ha dado es porque sabe Él que tú tienes la capacidad de poderlo hacer. Él tiene la certeza que tú tienes esa capacidad. Entonces tú no puedes tener miedo, tienes que confiar en Dios, sabiendo que ha sido Dios quien te ha dado ese recurso. O sea, no es tuyo, es Dios el que te ha dicho, toma, instrumento escogido me es este. Para usarlos. Hemos visto de que lo primero que viene es temor, pero luego vemos de que viene una reprensión del amo. Y dura. El amo reprende, ¿no?, al siervo negligente, llamándolo siervo malo y negligente. Yo no sé, yo sé que estaría allí. Vamos, diría, tierra, trágame. ¿Qué palabras más duras? ¿Qué situación más dramática? Tú cara a cara con el Señor. Y que las palabras del Señor sean siervo malo, negligente. Además, por no usar algo que el Señor te ha dado.
O sea que no era ni tuyo. Por quedarme indeciso. Ay, lo uso, no lo uso. No, mejor no me busco problemas y los escondo. Cuando lo que estás haciendo es buscarte esos problemas, porque al final vas a tener que dar cuentas de todo. Y destaca esa seriedad, ¿no? De no cumplir con nuestra responsabilidad. Cuando uno lo mira así tranquilamente, que lo lee, dice, no, el Señor se puso bravo. O sea, esto no era de broma, esto no era, ay, venga, mi chico, anímate, venga. No, ya era el momento de rendir cuentas, ya la manita por encima del hombro ya te la ha pasado 80.000 veces. Y a mí, o sea, no te estoy hablando de ti. Estoy hablando de algunos que estamos aquí. Como decía Pablo, ¿no? Entre los cuales me encuentro yo el primero. Pero va a haber esa seriedad, esa gravedad, por decirlo de una manera, ¿no? De no cumplir nuestra responsabilidad. Y esa petición de cuentas, al final, nos hace ver eso, que vamos a tener que dar unas cuentas de nuestra fidelidad. Que al final te vas a tener que poner delante del Señor y el Señor te va a decir si has sido fiel o has sido infiel. Qué triste, ¿no? Qué triste. Toda la vida intentándolo y cuando llegues al final, como decía Pablo, ¿no? Que venga a ser descalificado por el camino. Echado fuera. Porque eso nos lleva a una pérdida de oportunidades. Cuando estamos hablando que entras en esa actitud, al final te lleva a una pérdida de oportunidades, porque ese talento que el Señor te había dado a ti, al final el Señor dice, quita. Y se lo da a otro, al que tenía 10 además. Y luego todavía te quedas llorando, ay, ¿por qué, Señor, si era el único que tenía y el otro el que le sobran? Cuando al final ha sido una negligencia nuestra, el ser infieles. Pero no solamente es que te quita el Señor lo que tenías, porque si total lo tenías enterrado no te valía para nada. Sí, para decir que tenías un talento. Para orgullo humano. Pero eso al final es lo que menos, como hemos dicho que era lo que menos se te lo multiplicaba, que lo importante era entrar en el gozo de tu Señor. Al final el problema es que ese siervo era echado afuera a las tinieblas. Había una separación de la bendición de Dios, de aquello que Dios te había prometido, de entrar en el gozo de tu Señor, de poder entrar a la vida eterna, que lo que estaba hablando ya era cuando venía el Señor, o sea, el juicio, ya de para dónde te vas a ir. Había una separación de lo que Dios tenía preparado para tu vida. Y te quedabas sin aquellas bendiciones que el Señor también ya había preparado para ti. O sea, repercutía en la pérdida de esas bendiciones de Dios. La pérdida de oportunidades. Al final, muchas veces nos enseña a valorar y a utilizar las oportunidades que el Señor nos ha dado, los recursos que el Señor nos ha dado a ti y a mí. Cuando lo perdemos todo, entonces sí que nos damos cuenta, ay, sí, yo habría. No, te lo está diciendo ahora el Señor. ¿Querías una oportunidad? La tienes. Sé fiel. Para no perder, ¿no?, las bendiciones que vienen de la fidelidad. Acordaros, buen siervo y fiel. Sobre lo poco me has sido fiel. Pero las palabras eran buen siervo y fiel. Porque cuando dice el Señor fiel, que eres fiel, lleva consigo una bendición, una promesa, una recompensa. Y el no serlo lleva la pérdida de todas esas bendiciones del Señor.
Y el Señor en esta mañana yo creo que nos ha hablado claramente de que tenemos que usar eso que el Señor ha puesto en cada una de nuestras vidas. Te he empezado a decir de que eres un sacerdote, que eres un rey, que el Señor te ha dado autoridad, que eres un sacerdote, pero que no eres un o sea, como cuando pones un jarrón allí en el templo. Que eres un instrumento de Dios, que Dios te ha capacitado, te ha dado dones, recursos, tiempo, te ha dado multitud, aunque a ti te parezca, no es que es poco, no, es muchísimo lo que el Señor te ha dado, la provisión del Señor en todas las áreas de nuestra vida sobreabundan, hasta nuestro entendimiento. Y en esta mañana el Señor te ha llamado a estar ministrando delante de su presencia, a ser ese sacerdote de que aquellos recursos, aquellas oportunidades, las pone a trabajar. Restaurados, el Señor te ha restaurado, pero para restaurar, para bendecir, para ser ese conducto que Dios va a usar con tus experiencias, con tus dones, con todo. Con todo, y no importa lo que el Señor te haya dado, porque Él no va a mirar cuántos, si son 5, si son 2, lo único que va a mirar es buen siervo y fiel. Tú me fuiste fiel. Sea donde sea, me da lo mismo que sea en la puerta, me da lo mismo que sea limpiando la iglesia, me da lo mismo que sea cantando en el altar, me da lo mismo que sea a donde sea, con tus recursos, en tu casa. Es que me da igual, has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y todas esas cosas, el Señor dice que hablaba en parábolas para que la gente entendiera. Luego dice, no, era para no ser tan duro. Bueno, pues si llega a ser duro, si llega a ser claro, pero dice, es para que ellos vean, entiendan y pongan solución. Porque el Señor lo que quiere es que no te pierdas. El Señor lo que quiere es que alcances aquellas promesas que Dios tiene para tu vida. Que por no ser negligente, por no ser infiel, al final seas separado de aquella bendición que Dios tenía preparada para tu vida. Que no estoy hablando del día a día. Que también, que aquellos que multiplicaron también se beneficiaron de aquella multiplicación y todo aquel tiempo que fue mucho vivieron de aquello y todavía se les añadió más. Pero que no te estoy hablando todavía de eso, porque igual para ti no tiene valor, no sé, el poder vivir y cubrir las necesidades del día a día. Te estoy hablando de lo eterno. Te estoy hablando de la eternidad, que era de lo que le estaba hablando. Que por no esforzarte, por no cansarte, por no desgastarte, al final pierdas una eternidad si se has echado fuera las tinieblas al crujir y el lloro y el crujir de dientes. Cuando la intención del Señor es buen siervo y fiel. Sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Vamos a ponernos de pie, le voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Vamos a estar ministrando, vamos a estar orando, vamos a estar bendiciendo al Señor. Yo no sé lo que el Señor te dio, pero sé que lo que te ha dado es una boca para abrirla, para adorarle. Que en esta mañana el Señor nos quiere llevar, nos está recordando de que necesitamos tomar un compromiso con el Señor. Que necesitamos entender que tú has sido llamado con un propósito. Que tú tienes una responsabilidad delante de Él. Y no te estoy hablando con los hombres, porque los hombres pasaron mucho tiempo y no le pasó nada, vivía como uno más. Igual hasta vivía más cómodo que el que tenía 2 o 5 talentos, porque no tuvieron que trabajar ni nada. Bueno, lo único que hizo es un agujero y lo escondió, ese fue el esfuerzo que hizo. Pero el resultado no fue de gran bendición, entra al gozo de tu Señor. Y el otro resultado al final fue echarlo a las tinieblas de afuera.
Y hermanos, somos una iglesia que hemos sido llamadas a ministrar delante de la presencia del Señor. Somos una iglesia con una visión clara de poder ser de bendición a los demás, de poder acercar a los demás, de desgastarnos por los demás, de amar a los demás, de trabajar por los demás, de servirle a los demás, de que se sientan parte con nosotros y puedan estar adorando al Señor todos juntos. Y solamente va a ser si cada uno nuestros recursos los ponemos al servicio del Señor, para la gloria de Dios, para el beneficio de aquellos de que vienen, que están todavía sin ser transformados, pero el Señor nos ha llamado a restaurarlos, a levantarlos. Y muchas veces es hasta en nuestra propia familia, en gente cercana, que sabemos de que el Señor tiene que hacer, que los tiene que tocar. Pero el instrumento que Dios va a usar eres tú. Ese es el instrumento. El Señor te está diciendo: a ti te he dado los dones, a ti te he dado las capacidades, a ti te he dado los recursos para que tú lo hagas, que dependen de ti. Y lo único que espera es que digas: Señor, yo he sido fiel. Cierra tus ojos ahí donde estés y habla con el Señor. Habla con el Señor. Y dile al Señor: Señor, yo no sé lo que he hecho con mis dones. Y no sé lo que he hecho con los recursos que tú has puesto. Ni sé a veces lo que he hecho con el tiempo que me has dado. Pero sí lo que sé, lo que quiero, que es entrar en ese gozo. En el gozo del Señor. Lo que quiero es, y aquello que tú me has dado de gracia, el poderlo dar de gracia. Aquello que tú tenías claro, Señor, que yo era capaz, conforme a mis capacidades, tú me diste. Yo quiero ser un instrumento y ponerlo a tu servicio. Yo quiero glorificar tu nombre con aquello que tú me has dado. Yo quiero bendecir a los demás, porque lo que tú me has dado, además de glorificar el nombre de Dios, que la única manera de glorificar el nombre de Dios es de que bendigas a tu hermano con ello. Quiero bendecir también a mis hermanos. Y esta mañana entiendo que tengo una responsabilidad contigo de ministrar, de servir, de poner a funcionar activamente aquello de que tú has puesto en mis manos. A ser proactivo, a ser diligente, a ser fiel. Porque lo único que espero escuchar de ti, Señor, son esas palabras. Que cuando el Señor vaya delante de su presencia, esté con una sonrisa y diga: ahí viene mi siervo fiel. Ahí viene mi siervo bueno y fiel. Que a pesar de que le di poco, a pesar de que tenía dificultades igual de ponerlo a trabajar, pero fue fiel, bueno y fiel. Y como aprendiste a trabajar aquello poco, el Señor te dice: no, ya has aprendido, porque yo lo único que quería era ver tu actitud. Yo lo único que quería era ver tu disponibilidad. Yo lo único que quería era ver tu gratitud. Dice: como has sido fiel, sobre lo mucho te pondré y te pone más. Y así, conforme a tu fidelidad, que tu fidelidad viene asociado a una promesa de bendición, además de vida eterna, viene a una promesa de bendición, a una sobreabundancia de multiplicación en tu vida aquí, pero a la gran esperanza que tendremos allí delante de la presencia del Señor, adorando. Como decíamos que era el propósito de esa congregación y cómo es el propósito de cada uno de nosotros, el poder estar delante de la presencia del Señor. Levantando nuestras voces: santo, santo, santo. Y mientras que estuvimos aquí, el Señor nos ha guardado y nos ha bendecido y nos ha usado y hemos sido herramientas de bendición. Hombres y mujeres usados para poder bendecir a personas. Hombres y mujeres usados para bendecir a nuestras familias, a nuestros hijos, con nuestro propio testimonio. Hemos glorificado a Dios, se han ido a los pies de Cristo.
Y todo porque confiemos en el Señor. Todo porque confiemos que aquello que había puesto en nuestras manos era digno de ponerlo a trabajar. Aleluya, vamos a adorar al Señor. Vamos a entrar delante de su presencia. Qué bueno que podemos entrar delante de su presencia y adorar. Y en esta mañana el Señor te dice, toma lo que te he dado. Toma lo que te he dado. Úsalo conforme al propósito que yo te he llamado. No tengas miedo. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. No tengas miedo, no te paralices, porque nunca habías confiado en tu fuerza, sino era el Espíritu Santo en tu vida el que iba a hacer la obra, el que te iba a usar. El que te iba a sobreabundar para que tú seguirías bendiciendo a los demás. El que iba a desarrollar los dones del Espíritu en tu vida. Coge a alguien que tengas al lado y ora por él. Bendícelo. Los dones son para bendecir. Toma a alguien, pero procura que no sea tu esposa y tu hijo. No, alguien de que lleve días sin ver. Alguien que igual no conozca. Muévete, moveros, no os quedéis quietos. Bendice a tu hermano. El Señor te ha dado esos dones para que tú los bendigas. Ora por él. Si alguien está enfermo, ora que el Señor lo sane. Ora. Si alguien está en debilidad, que el Señor lo fortalezca. Sé esa herramienta de bendición que el Señor quiere usar en esta mañana. No tengas miedo, quita el temor. Suelta aquello que el Señor te ha dado para poder bendecir a los demás. Que glorifique tu vida en nombre de Jesucristo. Tócalo, bendícelo. Dice, con toda bendición espiritual que ha venido sobre mi vida, Señor, bendícelo también sobre él. Espíritu Santo. Santo, Santo. Espíritu Santo. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.